En este caso, las llamadas fake news, o como nosotros le denominamos notas falsas, que a continuación pues daré una breve explicación por qué son notas falsas y no noticias falsas. Como nosotros adoptamos este término, pues en este caso tenemos que resulta pues erróneo denominarla. Sabemos que el periodismo tiene principios básicos, que es la veracidad, bueno, entre comillas podemos decir la objetividad. Entonces no podemos darle un calificativo de noticia falsa, puesto que per se es una información errónea, una información que no corresponde con la realidad, con la veracidad. Entonces, no optamos por denominarle noticias falsas, sino notas falsas o información falsa. Y sabemos que precisamente el fenómeno que se ha dado a través de las redes sociodigitales, en donde pues todos podemos compartir información, pues sabemos que no toda esta comprende pues verdades, mucha información es creada, exprofeso, sobre todo si estamos hablando pues, de cuestiones políticas más que nada. Entonces, la posverdad pues implica un trabajo en el que necesariamente esta cuestión de la desinformación es donde tiene mayor agua, ¿sí? Entonces sabemos que estas notas falsas no tienen un origen nuevo. Se sitúa, algunos autores lo sitúan en tiempos del Imperio Bizantino, en el siglo VI, y su publicación ocurrió como tal en un inicio de la prensa escrita hacia el siglo XVII, tanto en Francia como en Inglaterra. Entonces, este florecimiento se dio mayormente a finales del siglo pasado, cuando los medios de comunicación dejaron de tener el monopolio para la publicación de información de actualidad. Entraron a escena Twitter y Facebook, quienes convirtieron a sus usuarios en emisores y productores de información. Esto es en cuanto al capítulo número 1. Muy bien, muchas gracias, maestra Concepción. Ahora vamos con nuestro segundo capítulo. Daniela. Hola, de nuevo un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Continuando con esta revisión de lo que se puede encontrar en este libro, hablamos de la posverdad, de este contexto en el cual las emociones priman más que los hechos y que a veces en este contexto en el que nosotros como usuarios, no solamente comunicadores y periodistas, sino cualquier usuario que tenga acceso a redes sociales, accede a información y muchas veces esas motivaciones de generar interacciones, de compartir, vienen más de nuestra emoción que lo que es un hecho en sí. ¿Cómo es que se le puede poner freno a este fenómeno de la desinformación? ¿Cómo es que ante toda esta ola de noticias, ola de información, cantidades enormes de datos, podemos tener un poco de control sobre esto que está sucediendo? La verificación es ese freno, es ese control que nosotros como usuarios y periodistas podemos tener. En este contexto en el cual no solamente los medios de comunicación pierden ese factor de autoridad o de credibilidad frente a los usuarios, de decir la verdad, de no ser sensacionalistas y demás, y también en ese escenario en el cual los usuarios ya tienen el poder de poder compartir información, de poder reportear, de poder subir contenido, de poder compartirlo, y que muchas veces entre usuarios se tiene mayor confianza que entre una autoridad hacia los medios. La verificación es, digamos, este ejercicio que permite que los periodistas podamos reivindicarnos sobre la calidad informativa que compartimos, la calidad de las noticias, la veracidad que viene implícita en la palabra noticia, como decía la maestra Concepción. Y también es una herramienta para que los usuarios por sí mismos tengan un poco de poder, tengan este empoderamiento de poder controlar qué información reciben, cuál comparten y también qué es lo que creen y cómo toman sus decisiones. Eso es el ejercicio de verificación. Alrededor de, a lo largo de los años, han surgido diferentes iniciativas de verificación, las cuales por sí mismas comparten ciertos pasos, que son los que podemos ver en pantalla en el proceso de verificación, pero que también de manera particular han precisado en la manera en la que califican esta información. Esto es, del proceso de verificación comienza desde cuestionar un hecho, un dicho, hasta contrastarlo con información veraz, con bases de datos, con un proceso extenso que sigue a lo largo de diferentes pasos. Pero antes de comenzar con todo esto del proceso y verificación y empezar a entrar en materia, algo que se puede encontrar en este capítulo es justo qué es lo que es verificable, ¿no? A veces podríamos creer que algún dicho, alguna promesa, alguna oración de algún político o un personaje público relevante es sujeto de verificación o queremos contrastarlo y cuestionarlo.
Y puede ser un buen inicio, pero la realidad es que no todo es verificable. Para poder comenzar a tener esta parte del control y del freno, necesitamos saber qué de todo podemos verificar y cómo lo podemos hacer. Otra cosa muy valiosa que se puede encontrar en este capítulo es una descripción de una serie de herramientas. Así como de repente puede suceder con otros temas, pareciera que la verificación es este proceso abstracto, ajeno, en la que solamente los periodistas en una sala editorial pueden tener control, pero la realidad es que no, los usuarios de a pie podemos acceder a herramientas gratuitas en Internet que están hechas justamente para verificar imágenes, contenido de video, contenido gráfico, texto e incluso también metadatos que existen en fotografías, ¿no? Saber si de verdad alguien es el autor de una fotografía, dónde se tomó y demás. Entonces, a lo largo de este capítulo, lo que se busca, el objetivo es dar un repaso sobre qué es la verificación, cómo se puede realizar e incluso algunos ejercicios para ponerla en práctica y comenzar a tenerla en las actividades diarias cotidianas que tenemos todos en las redes sociales. Creo que podemos avanzar al siguiente capítulo. Sí, y sobre todo destacar, Daniela, los tutoriales que hemos preparado como recursos de aprendizaje, como bien comentas, no solo que debe de dominar el periodista actualmente, sino cualquier ciudadano ahora de la era digital, ¿no? Entonces, ahí hago un breve paréntesis. Antes de iniciar la charla, estaba platicando con uno de nuestros invitados a la presentación y le comentaba que, bueno, me decía de un caso que ahora están culpando al doctor Fauci, doctor de Estados Unidos, de tráfico de órganos. Platicaba con Sergio Ortiz y particularmente, Sergio, este capítulo te va a ayudar mucho para que tú puedas, como te comentaba, realizar tu propia verificación, ¿no? Pues vamos a continuar con el siguiente capítulo. Gracias, maestro. Sí, maestra Concepción. Sí, muchas gracias. Bueno, continuamos con el capítulo número 3, denominado Infodemia, el contagio de la desinformación. Bueno, pues creo que todos hemos escuchado este término. Infodemia implica tener un exceso de información, y esta información, pues a partir de que se cuenta con una gran cantidad de esta, pues a veces es imposible conocerla toda, y eso nos puede llevar en cierta forma pues a un proceso de desinformación. Entonces, este término de infodemia lo introdujo en 2003 el periodista David Rothkopf, y la OMS, por ejemplo, ha declarado a la infodemia masiva como un fenómeno creciente de desinformación en plena pandemia. Esto implica obviamente pues una dificultad de acceso a fuentes confiables de información cuando más se necesita. Entonces, pues sabemos que parte de los mensajes falsos que están mencionados en el libro que hoy presentamos, pues implica tener apropiación en cuanto a la exageración de ciertos acontecimientos, ciertos datos, los excesos que se cometen en cuanto a las cantidades de información, una exagerada cantidad de datos, de cifras, que es difícil, ¿no?, procesar, inclusive para quienes se dedican en este caso a informar, que precisamente pues estamos hablando de las personas periodistas, de los medios de comunicación. Entonces, esto también implica que en el caso de los mensajes falsos, pues tengamos ciertas características o cierta tipología en donde vamos a ver si la información que se proporcionó pues es verdadera, son verdades a medias, es falsa, tiene algunos datos verídicos, etcétera, etcétera. Entonces, esto precisamente pues es una gran cantidad de información recibida. Y además, pues como contamos con las redes sociodigitales, pues esta información, imagínense, tal cantidad, y aparte, pues se vuelve realmente viral, ¿no? Precisamente quienes se dedican a veces para tener una gran cantidad de producción de este tipo de información, pues es el apelar precisamente a las emociones. Las emociones tienen un papel preponderante aquí porque ante esa situación, pues como personas tememos, tenemos ciertas preocupaciones, ciertas incertidumbres de todo lo que nos rodea. Entonces, esto nos hace que pensemos en que hay ciertas
teorías conspirativas, en donde están atentando contra nuestra salud deliberadamente. Entonces, pues ante esta gran desinformación que existe, pues hay ciertos antídotos contra la infodemia y cómo podemos, como personas comunes y corrientes, pues poder contrarrestarla. Es importante que primero identifiquemos y evaluemos a través de redes científicas, de redes que tienen la información adecuada, la información completa, en donde no permea ningún tipo de interés, por ejemplo, como la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, o inclusive a algunos espacios que han abierto precisamente esas plataformas sociodigitales en donde podemos contar con información ya mucho más depurada, mucho más pues evaluada, ¿no? A través de ciertos parámetros en donde implique que la información que estamos recibiendo realmente pues es la adecuada, es la verídica. Entonces, estas redes científicas nos pueden ayudar a tener información con evidencia y la que realmente es relevante. Sin embargo, pues a veces no acudimos a ellas, ¿no? Simplemente con que pongamos atención en lo que nos están compartiendo a través de nuestras redes sociodigitales, nuestros contactos, pues en eso confiamos y no es de esa manera. Ahora, también esto, como punto número 2, nos puede ayudar a simplificar el conocimiento que estamos recibiendo y ser mesurados en cuanto a compartir este tipo de información. Pues viene el proceso anterior, ¿no? Que tenemos mínimamente que verificar lo que se está diciendo y es realmente muy fácil, ¿no? Muy fácil. Podemos googlear, como se dice comúnmente, la información que nos está llegando y ver qué fuentes son las que retoman este dato, ¿no? Que es uno de los procesos, de los puntos que realiza la verificación. Entonces, precisamente estos conocimientos, cambiar la dinámica, cambiar el chip y estos pensamientos, pues realmente tendrían que abonar a la salud mental y salud en muchos aspectos de las personas que nos encontramos en este medio. Ahora, también otro proceso es amplificar. La OMS, por ejemplo, también establece canales de comunicación con las personas interesadas para poder compartir precisamente y comprender estas inquietudes que están teniendo de información y ser una asesoría o una orientación. Entonces hay que buscar los canales adecuados de información. Y también otro aspecto importante es que existe otro proceso que se refiere a la cuantificación. La información errónea que se ha identificado, pues realmente se le pone un freno. También las redes sociodigitales han establecido estos mecanismos de poner un freno precisamente a la propagación de esta información. Entonces, aparte de que hay pues otros aspectos muy interesantes que los conmino a que pues lean el texto completo, que está muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Concepción. A continuación, el siguiente apartado sobre iniciativas de verificación. De hecho, también se encuentra con nosotros coautora de este capítulo, Carla Sofía Juárez. Adelante, maestro Miguel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de compartir esta obra colectiva y pues saludos a todos los participantes. En el mundo, a partir de que se empezó a dar un creciente desarrollo y propagación de notas falsas, entonces hubo medios de comunicación que se interesaron en recuperar, en entender qué es lo que estaba sucediendo y empezaron a plantear iniciativas de verificación y sobre todo de entender el discurso político, o sea, el efecto que tenían esas noticias y sobre todo desenmascararlas, o sea, empezar a establecer una serie de mecanismos, o sea, de verificar la información, o sea, ya sabemos que una esencia del periodismo es verificar la información, pero digamos que se hizo más necesario, se hizo fundamental hacer un proceso más específico para verificar que las informaciones políticas, sobre todo, no fueran falsas. Entonces, aquí hubo iniciativas, o sea, un poco de historia es de que la primera iniciativa, o sea, que podemos denominar así, que es de verificación, surgió en The Fact Checking, o sea, fue fundada en 2003 por el periodista Jackson, que había trabajado en
91 en CNN en un proyecto que tenía como propósito verificar la veracidad de los dichos de los candidatos. El problema es de que ya no le interesó a CNN, Jackson se fue a Pensilvania a seguir su trabajo, sus investigaciones, y ahí entonces con su experiencia y con su metodología entonces estableció la primera unidad de verificación. Entonces, a partir de ahí se fueron surgiendo nuevas iniciativas de verificación en todo el mundo. En Argentina, chequeado PolitiFact, en Estados Unidos, FactChecking y FactCheck.org. De hecho, hay una iniciativa internacional que es una International Fact-Checking Network, o sea, por sus siglas en inglés, que fue creada por el fundador de PolitiFact, es Bill Adair, y entonces lo importante de esta red es de que cuenta con un código de verificación y quien quiera participar tiene que aceptar los términos, o sea, de ética, de metodologías para que pues, se pueda hacer. Y en ese sentido, Verificado 2018, cuyo antecedente es una iniciativa del Sabueso de Animal Político, la ha cumplido. Entonces, pero digamos, lo que es importante es, por favor, la siguiente presentación es, y yo creo que es una de las aportaciones más importantes de nuestro libro, de nuestra obra, es que hay un mapa interactivo de verificado, o sea, que se definió con el propósito de facilitar el acceso a iniciativas de verificación que trabajan alrededor del mundo. Y entonces es un mapa que es interactivo, está, digamos, desarrollado en Google Maps, y entonces ahí se recopilan y se muestran las diversas iniciativas de verificación y sus principales características. Esta iniciativa se desarrolló a partir de una base de datos obtenidas de la Escuela de Periodismo, bueno, de la Escuela de Políticas Públicas, perdón, en la Universidad de Duke, que recabó 227 iniciativas. La labor que se desarrolló fue en los primeros meses de 2019, revisar cada una de esas iniciativas y verificar si seguían activas o no. Se encontró que 159 seguían activas y 67 no. Entonces, a final de cuentas, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo una base de datos en la cual hay una serie de categorías, como nombre de la iniciativa, país en que opera, si está activa o no, el idioma, el objetivo de la verificación. Entonces, a final de cuentas, podemos decir que esta iniciativa contiene muchos datos. O sea, podemos decir, por ejemplo, que en qué año fue el boom de estas iniciativas de fact-checking, cuántas siguen activas, cuántas ofrecen acceso a su metodología, cuántas verifican en inglés, cuántas están localizadas en qué país. Entonces, a final de cuentas, ¿qué tanto se verifica sobre política? Entonces, los invitamos, ahí está el código QR, que es también, digamos, otra de las iniciativas que pusimos, o sea, de que este libro fuera un libro interactivo. Entonces, el código QR indica cómo se puede acceder y ver directamente el mapa. Por la que sigue, por favor, doctor. Capítulo 5. Decidimos establecer un análisis a fondo de la iniciativa de Verificado 2018. Fue una situación muy importante porque ya desde 2016 ya se había presentado la circunstancia de que en el referéndum del Brexit y en la elección presidencial en la que resultó electo Donald Trump, el papel de las notas falsas fue muy relevante. Entonces, era de esperar que en 2018, en las elecciones en México, se volviera a presentar ese caso. Entonces, un poco antes, con la experiencia del Sabueso, se convocó a un taller para invitar a diferentes medios de comunicación a aprender la metodología de verificación. Entonces, aquí surgió. ¿Por qué surgió? Porque
surge de verificado porque un año antes, en 2017, un grupo de jóvenes sirvieron de enlace entre quienes en el sismo de septiembre de 2017, que establecieron dónde estaban las necesidades y quién podía satisfacer esas necesidades. Entonces, a final de cuentas, pues se trató de establecer una alerta en nuestro país para evitar que se diera una exagerada propagación de rumores, notas falsas, de campañas sucias. De hecho, no es la primera vez que sucedía en México. Si nos vamos a campañas anteriores, se estaba presentando ese fenómeno, pero se pensaba que el fenómeno se iba a acrecentar. Entonces, por eso, en ese contexto surgió Verificado 2018, una iniciativa de periodismo colaborativo que buscó combatir el fenómeno de las notas falsas en esta contienda. Se hizo la siguiente, por favor. O sea, se pudo hacer una convocatoria en la cual estuvieron Animal Político, pero también estuvieron Newsweek en español, estuvieron AJ Plus, Pop-Up News, y a final de cuentas ahí contó con una alianza de 60 medios de comunicación que al final quedaron 80. Ahí ustedes pueden ver la cantidad de medios que se incorporaron, pero también se incorporaron instituciones de enseñanza superior como las unidades de verificación de la Universidad Panamericana y del Observatorio de Medios de la Facultad de Estudios Aragón. Entonces, ahí qué fue lo que se hizo. O sea, la iniciativa se lanzó en marzo del 2018 y su objetivo fue mediante un taller. Y en ese taller el objetivo era preparar a todos esos medios a que pudieran elaborar, verificar noticias. Hubo 3 temas: identificación de las notas falsas. Nos proporcionaron una serie de metodologías que están contenidas en el capítulo 2 y la publicación y cómo se debía de publicar la información verificada. Como se trataba que fuera un evento y una iniciativa con credibilidad, se establecieron una serie de reglas. Y entonces cada medio tenía que aceptar esas reglas para que pudiera contar con el aval. Si no estaban de acuerdo, pues ellos podían, con el aprendizaje obtenido, podían obtener. La iniciativa fue muy valiosa, tuvo un desarrollo que le significó un alto reconocimiento a lo largo de la campaña electoral. O sea, mucha gente se mandaba vía WhatsApp o vía correo electrónico notas que consideraban que eran falsas, que eran necesarias que se verificaran, y entonces se obtuvo a lo largo del proceso electoral una serie de influencia en que inclusive hasta los propios candidatos empezaron a ser más cuidadosos en la manera de presentar su información. La iniciativa cesó unos pocos días después de la elección presidencial, pero podemos decir que dejó una serie de aprendizajes muy importantes para el futuro. Y bueno, aquí se daría la palabra para la siguiente parte. Muchas gracias, maestro Miguel. Sí, Daniela y maestra Concepción, adelante, por favor. Ahí de manera breve, si nos pueden compartir pues el sentido de las entrevistas y algunos de los aprendizajes a través de las mismas. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, adelante, Dani, adelante. Gracias, maestra. Como alumnos y como equipo de verificación tuvimos la oportunidad de traer al equipo de verificado 2018, al menos la unidad que estaba a cargo de Animal Político y Al Jazeera Plus, y entrevistarlos. Nos parecía muy relevante conocer la experiencia dentro de la unidad de verificación, en toda esta locura del mar de noticias que se tuvieron que verificar, qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué consideraron que hicieron bien, qué pudieron haber mejorado, qué oportunidades existieron. Así que nos reunimos con algunos miembros. En pantalla vemos una captura de la entrevista de Diego de la Mora y también de otros integrantes verificadores directos como Adolfo, Yuridia, María José y Berta.
Estas entrevistas se pueden acceder vía podcast y también vía entrevista de video disponibles dentro de los QRs en nuestro capítulo, y se pueden rescatar diferentes experiencias. A mí se me queda mucho que, por ejemplo, Berta, que aparece del lado derecho en la diapositiva, nos comentaba que al inicio, cuando surgió, era algo entre medios, pero poco a poco, pocos días después, a través del uso de hashtag, quiero que se verifique, los usuarios empezaron a etiquetarlos y enviarles notas o enviarles publicaciones, tweets que querían que se verificaran. Así que le pareció muy importante que los ciudadanos, ¿no?, los usuarios de redes sociales despertaran y se sumaran al hecho de la verificación. Aunque, como acaba de mencionar el maestro Miguel, también ella mencionó en la entrevista que le pareció que algo que pudo haber mejorado es que la iniciativa no terminara de manera inmediata después de las elecciones, ya que después de las elecciones todavía surgió otra ola de noticias y mucho más interés por los resultados de las elecciones. Entonces, muchas de estas experiencias nos las compartieron ahí, y a lo mejor la maestra podría complementar en esta parte del FODA. Después de haber entrevistado a cada uno de ellos y analizado las entrevistas, extrajimos cuáles eran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presentó Verificado 2018, sobre todo pensando en que si alguien se pudiera animar a crear otra unidad de verificación, pudiera retomar estas experiencias. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues siguiendo la línea que comenta Dani, creo que esta parte sí nos dejó a nosotros mucha información importante, pero ¿cuál era la forma en que podíamos conjuntar, ver diferencias de toda esta gran información que se tuvo? A nosotros en la FES Aragón nos tocó trabajar con Gabriela Gutiérrez Medina. Ella fue la jefa de información, la coordinadora de información en Animal Político durante esta actividad. Entonces, mediante un trabajo que hicimos de FODA, determinamos de todo el equipo de trabajo que se conformó cuáles fueron las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, nos comentaban que una de las amenazas que vieron pues era precisamente contar con el tiempo. Aunque había información al alcance, no toda era, fácilmente, que se pudiera encontrar, ¿no?, en el medio. Sabemos que uno de los puntos es precisamente, pues, acudir a la fuente original a la que se le está asignando esa información que pudiera ser falsa, ¿no? Entonces, a través de estas actividades, pues, ellos conjuntaban el equipo para que unos que denominaban dateros, pues, se dieran a la tarea de hacer esa localización de información. Ya si ustedes pues pueden leer el libro, se van a dar cuenta cuáles son la información que se puede verificar y cuál no. Entonces, bueno, en este supuesto, pues llevaba a veces mucho tiempo la localización de información, a veces era revisar información no nada más en el país, sino si tenía que ver con alguna propiedad, por ejemplo, que se estuviera diciendo que tenía un candidato, pues entonces ahí había que acudir a registros, pedir información, etc. Entonces, el tiempo fue uno de las limitantes que vamos a decir que tenían, pero ante todo, una de las fortalezas con las que cumplieron era precisamente que ellos tenían que sacar una información que estuviera súper investigada para que no hubiera alguna contrarreferencia y pues se cayera el trabajo que finalmente hicieron. Entonces, las oportunidades que tuvieron es que no se les limitó en una pregunta que se les formuló que si habían recibido alguna línea, sobre todo del gobierno, para que pudieran ellos solamente trabajar cierta información. De ninguna manera, no hubo esa circunstancia. Entonces creo que el equipo que se formó a través de diferentes personas y diferentes campos de estudio fue lo que permitió que este equipo se fortaleciera y tuvieran al alcance pues un trabajo pues sin ninguna, pues algo que pudiera formulárseles de que estaban hacia un lado, hacia otro, o que el trabajo que finalmente terminaron realizando pues no tuviera ningún alcance. Creo que esta es una iniciativa y nosotros como partícipes de todo este trabajo pues realmente nos dejó muchísimas satisfacciones el haber conocido de viva voz pues todo lo que pasaba, ¿no?, en este equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Concepción. Bien, ya para ir cerrando, y como habrán advertido,
La primera parte del libro aborda los conceptos, las definiciones, de alguna manera es un abordaje al marco conceptual, a la literatura sobre este fenómeno, y la segunda, como ya comentaron mis colegas que me han precedido, pues tenía que ver con la parte de la práctica, y el mejor ejemplo que revisamos y analizamos fue el de Verificado 2018. Efectivamente fue las entrevistas una oportunidad de aprendizaje muy rica que de alguna manera nos obligó a poder instalar nuestras propias unidades de verificación, a ofrecer una serie de talleres en las universidades, también en algunas preparatorias, para poder pues ayudar a los usuarios a enfrentar este fenómeno, y entonces instalamos estas unidades de verificación. Incluso en la Universidad Autónoma de Coahuila tuvimos oportunidad de ofrecer un taller, en la Universidad Intercontinental otro, en fin, hemos estado itinerando para pues tratar de fomentar la promoción de ciudadanía crítica. Tanto en la UP como en la FE se organizaron estas unidades de verificación con este tipo de actividades. No sé si hay, maestra Concepción, si usted quisiera añadir algún punto más para ir cerrando nuestra presentación y atender la sesión de preguntas. Bueno, pues nada más complementar lo que, bueno, abundar en lo que usted mencionaba, doctor, acerca de las unidades de verificación. Aquí trabajamos dos profesores, el maestro Miguel Acosta y una servidora, con un equipo de 5 o 7 estudiantes que, pues bueno, de las anécdotas que tenemos es que, pues, teníamos que ponernos de acuerdo en qué información era la que teníamos que verificar. Le decíamos a los estudiantes, busquen información que se pueda comprobar con estos datos, ¿no? Entonces ahí cada uno tenía la obligación de presentar uno, dos, o el compromiso, ¿no? De presentar uno, dos posibilidades de información que se pudiera verificar, y entonces entre todos trabajábamos y le dábamos razones de por qué sí, por qué no y por dónde podríamos entrar. Entonces creo que eso es un trabajo en equipo, es un trabajo en el que todos tenemos, estudiantes, profesores, las mismas posibilidades de aportar, y creo que eso es una de las cuestiones que yo alabo de este trabajo que hemos venido realizando en el Observatorio de Medios desde hace más de 6 años. Y muy agradecida por esta oportunidad, y sobre todo porque se abren espacios en los cuales nuestros estudiantes, ahora ya egresados, pues han participado a la par con sus profesores. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, y ya para cerrar, bueno, hay un apartado muy particular y aquí le pedimos la intervención a Daniela Rodríguez, por favor. Gracias, y me alegra que esté también aquí presente Melissa, esté también aquí Tiaré, y por ahí creo que vi a Sofía, porque esta bitácora de aprendizaje lo que resume es justo esta experiencia de ser asistentes de investigación, ser estudiantes de comunicación, pero también de diferentes instituciones, de ser de la FES Aragón, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Panamericana, y que entre todas, bueno, participamos en esta investigación. Ahí resumimos en esta bitácora qué es lo que nos llevamos, qué es lo que aprendimos, y sobre todo cómo involucrarse en un proceso de entender la verificación ha impactado profesionalmente en nuestro perfil como comunicadoras. Desde esta capacidad de tener un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, hasta también de repente ponerse al día y profundizar aún más en las skills, de las habilidades que se requieren. Por ejemplo, algunas de nosotras explorábamos más el campo de la ciencia de datos, otros más sobre el campo de la verificación, otras sobre la política, y otras como la conjunción de la divulgación. Estas son líneas que surgieron a partir de nuestra experiencia en este proyecto, así como también nos llevamos esta conciencia de que la verificación no es como algo extra, una especialización, sino que es una herramienta que todos los comunicadores necesitamos saber, y que es algo muy necesario para que, bueno, estas nuevas generaciones nos actualicemos y podamos combatir este fenómeno de la posverdad y la desinformación hoy en día. Entonces nos dará mucho gusto que puedan leer nuestras palabras, nuestros aprendizajes, y también ver algunas fotografías que son de archivos de lo que se realizó a lo largo de todo el proyecto, desde Verificado 2018 hasta presentaciones y los talleres de verificación. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Aquí nada más voy a tomar unos breves minutos para compartirles la edición digital de nuestro libro. Igual se los estaré ahorita enviando aquí por el chat para que tengan acceso a esta interesante publicación que, como ya se ha comentado, pues cuenta con una serie de recursos muy interesantes, ¿no?
Entonces, primero déjenme copiar el enlace, que se los vamos a poner aquí en el chat a todos, para que puedan aprovechar la versión digital. Y ahorita no me tardo más que un minuto en compartir nuevamente la pantalla, y lo que voy a hacer es hojear muy rápido el libro. La verdad es nada más para que, ya creo que ahí se puede ver mi pantalla. Y esta es la versión digital de nuestro libro. Como verán, rápidamente viene aquí, bueno, está dedicado especialmente a todos aquellos que están preocupados y ocupados en atacar este fenómeno de la desinformación en estos tiempos. Viene el índice sobre los contenidos que ya les mostramos, los agradecimientos, el prólogo que, como les comentaba, se encuentra con nosotros el licenciado Edgar Gabriel Lara, nuestro prologuista, la introducción al libro, y verán que, bueno, viene alimentado con algunos recuadros, imágenes interesantes, este acceso a una serie de recursos, desde artículos, tutoriales, videos, para poder hacer una verificación de imágenes, de fotografías, de identificar bots en Twitter, este tipo de sabías que, para reforzar al final el conocimiento que se advierte en cada uno de los capítulos. Y aquí una serie de, pues, recomendaciones de cómo, por ejemplo, hacer una verificación de imágenes. Y después, bueno, viene aquí también otro tipo de recursos a través de la búsqueda inversa en Google, el tutorial que les preparemos para hacer una búsqueda a través de TinEye o fotoforensis. Entonces hay varios recursos, esto para analizar los metadatos, como ya se comentaba, y sobre todo en esta parte del silencio para evitar la desinformación, es decir, no ayudar a la propagación. Y en fin, este es parte del trabajo que se ha realizado. Como verán, las iniciativas de verificación, lo del mapa que comentaba el maestro Miguel, están fragmentos de las entrevistas publicadas y el acceso a las mismas a través de los códigos que ya se comentaron. Y bueno, aquí ya no me detengo más. Finalmente les ofrecemos este texto, vienen los accesos a nuestros colegas para que puedan ustedes mantener, pues, comunicación con nosotros. Este FOD al final, que se realizó a través de las entrevistas. Viene un ejercicio de verificación con nuestra guía de cómo proceder a llevar a cabo una verificación cuando se trata de cadenas de WhatsApp, cuando es un discurso, un recurso multimedia, una nota publicada. Y verán que incluso compartimos desde la selección del contenido, la experiencia que aprendimos, hasta cuando se publica un informe de verificación, tanto por nuestra unidad en la UP como la unidad de la FES Aragón. Y el último recurso que ya se comentaba, bueno, las actividades que hemos tenido, ¿no? Yo aquí termino para no abusar más del micrófono, y estaremos atentos si nos da tiempo para sus preguntas y comentarios. En verdad, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, doctor José Luis, y a todos los colegas, la maestra Concepción, el maestro Miguel, y también nuestra ahora colega, la licenciada Daniela Rodríguez, que nos comparten este interesante trabajo arduo de ya bastantes años, y que bueno, que se culmina de alguna forma en este material tan interesante y tan didáctico, que también eso es importante, ¿no? Tiene una doble función, no nada más compartir conocimientos, sino también buscar formas, proporcionar guías y técnicas para identificar este fenómeno de la desinformación. Así que bueno, obviamente los invitamos a leer el libro. Vamos a dar espacio para 2 preguntitas, si es posible, porque ya está aquí también nuestra siguiente conferencista, que muy amablemente nos cedió unos minutos. Así que pueden ir levantando la mano. Si alguno tiene ganas de hacer alguna pregunta. Nadie se anima todavía. Bueno, yo quería aprovechar mientras tanto para felicitar su trabajo. Siempre esta parte de la participación de las estudiantes y los estudiantes me parece muy rica,
y que se llevan, yo creo, una gran experiencia de trabajar de manera interinstitucional con la coordinación de las docentes que estuvieron participando también. Y bueno, la verdad es que me llama la atención todo el trabajo que hay. Estaba obviamente como parte de la publicación pasada enterada de esta línea, pero me sorprende que no solo se quedaron con la parte, digamos, de investigación y verificación, sino que el libro trae todo una revisión, un contexto histórico, contextual, que deja ver la complejidad del fenómeno. Y como mencionaba la maestra Nayeli, además, con esta visión mucho más didáctica y pedagógica, que de verdad yo lo encuentro sumamente útil para incorporarlo a nuestros programas y como parte de los libros, ¿no? Para trabajar en las aulas. Entonces, muchas felicidades de verdad. Pues también a las chicas que sé que están aquí, que participaron, a Sofía, a Tiare, a Melissa, muchas felicidades, chicas. Y bueno, ahí, por ahí una mano levantada, Luis Campos. Sí, gracias, Cintia. Nada más una pregunta, bueno, o dos preguntas. Uno es, este fenómeno de las noticias falsas, bueno, tanto redes sociales como noticias falsas, es algo que está evolucionando muy rápido y que hay muchos cambios muy constantes. Entonces, mi pregunta hacia los expertos, hacia los que desarrollaron este gran proyecto, pues es uno, ¿cuál es el futuro que ustedes ven en respecto a estos esfuerzos de la verificación, o sea, los esfuerzos de verificación de noticias, en cuanto a las instituciones o los organismos de verificación como de los usuarios? Y por último, pues, ¿cómo mantener independientes estos esfuerzos también de verificación de información? Porque también hasta ahora, por lo que hemos visto, la experiencia que han tenido, parece que han sido grupos independientes, lo que surgió en los últimos años. Pero no pasaría que encontremos después grupos también, digamos, que tengan ciertos intereses y que oculten detrás de una tendencia de verificación una tendencia política. Esas serían como mis dos preguntas. Sí, Luis, la verdad, muchas gracias por las dos preguntas. De entrada, como ya lo había advertido el maestro Miguel, no es, este asunto de la desinformación no es nuevo, ha cobrado una mayor relevancia por la inmediatez, por el tema de la digitalización de la información. Creo que por ahí hay un eco. Ya está, Nayeli, gracias. Entonces, como decía, por el tema de la inmediatez, la capacidad de compartir, el fenómeno de los prosumidores. Entonces, cada vez estamos más abrumados por más información, pero más no quiere decir calidad, como ya apuntaba Daniela Rodríguez. O sea, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Entonces, sí, ahora todos podemos comentar, podemos opinar, podemos compartir, podemos denunciar, pero hay que tener muy claro que, pues, digo, hay una serie de profesionales que se dedican a la confección, a la elaboración y a la distribución de información veraz, que esa es la cuestión, ¿no? Es información veraz, confirmada, seleccionada, son hechos que son de interés público, no es cualquier tipo de información. Y sobre la otra cuestión, pues sí, hemos advertido el surgimiento de campañas de sitios que efectivamente atienden ya a intereses muy particulares y que no buscan necesariamente informar, sino posicionar una idea. Recuerdo una cita muy interesante en una entrevista que le hacían a Martin Baron, el emblemático exdirector del Washington Post, donde decía que la gente actualmente no desea ser informada, sino reafirmada. Entonces ahí hay un grave riesgo porque mucha gente lo que busca es información que apela a sus propias filias y fobias, a sus creencias, que consolide sus prejuicios. Y creo que el gran reto, Luis, que enfrentamos como sociedad, y no solo hablo del terreno de lo periodístico, sino como una sociedad, es empezar a desarrollar estas capacidades críticas de consumo de la información, ¿no? Y a eso va dedicado nuestro libro, ¿no? A apoyar estas competencias, empezar desde pequeños. Si viralizamos también las mentiras, ¿por qué no viralizamos también las verdades, ¿no? Y por qué no también combatimos estos agentes que efectivamente a través de teorías de la conspiración buscan ideológicamente posicionar o atacar un candidato o una idea simplemente porque ellos no están de acuerdo. Entonces, bueno, yo aquí me quedo para no apropiarme más del micro y veo que Daniela ha levantado la mano también para responder.
Sí, muy brevemente, gracias por la pregunta, profesor. En cuanto a lo primero, creo que algo que ha sucedido y que he notado al seguir iniciativas de verificación es que han surgido también portales que antes no estaban especializados en ello, como por ejemplo Animal MX, que es una línea aparte, y que han hecho uso de recursos como son las nuevas plataformas, ¿no? Uso de Reels, uso de canales de TikTok, uso de memes para ilustrar y hacer estas verificaciones mucho más cercanas a los jóvenes y más atractivas para ser consumidas. Entonces creo que también va por esta parte de buscar esta forma de presentar la verificación, ya no solo el contenido, sino la forma. Y por otro lado, creo que para también combatir el surgimiento de iniciativas que parecieran pseudo verificaciones, es muy importante que siempre la metodología esté pública y que al mostrar una verificación, un resultado, se indique también el proceso. Entonces, si bien no cualquier verificación es decir simplemente esto es engañoso o esto es falso, sino tiene que demostrar la manera en la que lo hizo y en la que mostró su metodología. Entonces, creo que eso sería como mi parte para complementar la respuesta del doctor. Gracias. Gracias, Dan. Y muy rápido, perdón, Cintia, bueno, preguntan aquí en el chat privado de cómo se puede acceder al libro y cómo se puede descargar. Quien tenga interés, además de la versión en issue, les podemos enviar la versión en un PDF. Nada más sería cuestión de que nos compartieran aquí a través del chat su correo y con todo gusto nos comprometemos a enviarles, reitero, la versión en PDF. Es más, si estuvieran cerca en la Ciudad de México, ¿por qué no? Tenemos algunos ejemplares y debido a este interés se los podemos con todo gusto obsequiar. La obra es gratuita, por cierto. Ok, muchas gracias a todos quienes participaron. Creo que ya no hay otra pregunta. Ya estamos un poco tarde, ¿cierto? Bueno, pues entonces pues les damos las gracias a ustedes por su gran trabajo, por compartirlo también, ¿no? De manera, como acaba de mencionar el doctor José Luis, gratuita para que podamos tener acceso libre y que lo vayamos incorporando como parte de nuestra práctica docente. Y como mencionaron también, ¿no? Todos y todas estamos inmersos en este problema de la infodemia, entonces se tiene que volver una práctica mucho más común, cotidiana, ¿no? Entonces, pues creo que su publicación contribuye a este fin. Muchas gracias. Y bueno, me parece que la maestra Nayeli va a compartir, ¿sí? Sí, ahora vamos a dar lectura a los reconocimientos y también antes de que los demás tengan ganas de ir, pueden ir por un cafecito, pero esperamos que no se desconecten porque sigue una colega argentina muy querida y admirada por todos nosotros, que nos va a hablar sobre justamente cómo se están gestando las interacciones juveniles. Ya estamos en vivo en Facebook, lo logramos. Así que también estamos muy contentos. Ya compartimos también por ahí, por la página, el link del libro. Ahora me regreso el host aquí y les comparto la pantalla. Muy bien. Sin o... Okay. La Universidad Autónoma de Coahuila y el Observatorio de Fenómenos de Internet, Diálogos Digitales, en colaboración con el Observatorio de Medios Digitales de la Universidad Panamericana, el Laboratorio de Alfabetización Mediática e Informacional de la Universidad Intercontinental y el Observatorio de Medios de la FES Aragón, UNAM, otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis López Aguirre por la presentación del libro Verificación versus Noticias Falsas. La contienda por la veracidad de la información en la era de la posverdad. Muchas gracias. A 29 de noviembre del 2021 y firman alcance Ricardo Jurado Rangel, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la maestra Blanca Nayeli Gómez Aguilera, organizadora del evento y directora del Observatorio de Medios Digitales. Gracias de nuevo. Y bueno, se otorga también el reconocimiento a la maestra Concepción Estrada García. Muchas gracias.
al licenciado Miguel Acosta. Muchas gracias. Y a la licenciada Daniela Rodríguez, que estamos en el proceso de su diploma. Bueno, les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, habernos presentado un material tan importante y necesario en la actualidad. Y bueno, también nos agradecer, por supuesto, a las autoridades que están aquí presentes, tanto a los de la UNAM, los colegas de la UNAM, que son tan queridos y respetados, a los de la Panamericana, que también nos da mucho gusto ya ir reconociendo sus caras y que nos sigan acompañando en este tipo de eventos, a los colegas de la Universidad Intercontinental y por supuesto a alumnos, público en general, que decidió conectarse y apostó por Zoom en esta ocasión. Y ahora que estamos también en Facebook, bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a todos ellos. Muchísimas gracias. Y bien, para continuar con nuestra segunda semana de la digitalidad, tenemos el honor y la fortuna de contar con una tan admirada y querida colega, ella es la Magister Natalia de Luca. No sé si ya nos estás escuchando, Nati. Hola Nayeli, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien, para mí es un gusto estar acá, derribando un poco fronteras a partir de la digitalidad, así que desde acá de Argentina estoy muy feliz. Muy bien, y también diferencia horaria, porque eso es también de admirar, ¿no? En la actualidad. Sí, sí, es el horario de la... Sí, te estamos quitando horas de la comida, Nati. Bueno, en esta segunda semana de la digitalidad tenemos la presencia de la maestra Natalia de Luca. Les cuento un poquito su semblanza, que nos compartió una semblanza muy breve, pero yo sé que obviamente su participación en el mundo académico es mayor, y ya nos irá contando también algunas de sus experiencias. En esta humildad les comparto la semblanza que nos comparte, que no es para nada humilde, como verán. Ella es magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires y especialista en lectura, educación, escritura y educación por Flaxo, y en ciencias del lenguaje. Se desempeña como docente de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Austral en Argentina. También es doctorante de la Universidad de Buenos Aires, y participa en proyectos de investigación diversos que toman como objeto el análisis de las interacciones mediadas y multimodales en las clases de lengua del nivel secundario y en la formación docente. Así que le damos una gran y merecida bienvenida a la maestra Natalia de Luca. Le cedo el micrófono y también le voy a ceder el host. Acá estoy, volví porque se me había desconectado. Espérenme, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Bien, ahí voy a compartir. Cuando me habilites, ahí está, creo que ahí estoy bien. Sí, ya está. Ahí voy. Bien. Acá estoy. ¿Ven bien mi pantalla? Ahí está cargando. Perfecto. Avísenme, creo que se me tiende un poquito la computadora, díganme si está todo ok ahora. Ya se ve. Ya se ve. Perfecto. Bueno, ustedes si ven que se me tilda un poco la conexión, me avisan y pauso y arranco nuevamente. Como les dije, estoy muy feliz de participar en esta semana de la digitalidad. Me invitó una gran compañera que es Nayeli, la conozco hace varios años, ya por cuando hizo su estadía acá en Argentina, así que es un placer. Y también compartimos directora de tesis, así que tenemos muchos, y ahora un intercambio, tenemos muchos puntos en común con Nayeli, así que es un placer de estar acá. Lo que les voy a comentar y presentar forma parte de lo que fue mi investigación de maestría en análisis del discurso en la Universidad de Buenos Aires, así que les voy a comentar brevemente una de las categorías que resultaron de la investigación. Yo ahora me encuentro
en el proceso de mi doctorado en lingüística. Y que también está relacionado con estas líneas de investigación, pero más al final les voy a comentar hacia dónde van estas líneas. Como bien dice el título de mi presentación, investigación lingüística está orientada hacia marcadores del discurso o memes, ¿no? Como parece una pregunta del estilo más disyuntiva, si es una cosa o la otra, pero en realidad dice no, marcadores meme, y busco reflexionar sobre un nuevo concepto que surge y que he observado, después les voy a comentar un poco lo que fue el trabajo de campo en interacciones digitales juveniles acá de Argentina. Avanzo un poquito, entonces esto, ¿por qué surge esta investigación? Era por observar, ¿no? Que ya venían hablando los colegas en la presentación anterior, ¿no? Un poco de esta complejidad que se dan en estos escenarios contemporáneos actuales, en esas formas de comunicación que están indefectiblemente atravesadas por las tecnologías de la información y de la comunicación, y que van generando nuevos espacios de interacción comunicativa. Y en su momento este trabajo de campo estaba relacionado con lo que fue que yo trabajaba en una escuela de nivel secundario. Ustedes me dicen si hay alguna palabra que quizás nivel secundario sería como de 15 a 17 años, yo trabajaba ahí, y veía cómo estos estudiantes tenían un repertorio lingüístico muy amplio y muy creativo en ese entonces. Entonces justamente empecé a indagar sobre esas creaciones léxicas que se venían gestando y pensarlas en escenarios digitales. Y lo que para mí forma parte de la relevancia de lo que fue esta investigación es que muchas veces uno piensa en estudiar el habla, o en este caso en específico lo que fueron los marcadores del discurso. Ahora vamos un poco a pensar en esa categoría, pero no pensarla desde una categoría dicotómica, es decir, los marcadores sean en la oralidad o en la escritura, sino pensarla desde un continuum multimodal, cómo se genera ese repertorio creativo, lingüístico que tenían estos estudiantes, rompiendo falsas dicotomías de que solamente marcadores orales o marcadores escritos. No, se pueden haber marcadores que son multimodales, que trascienden esas dicotomías de la lingüística clásica. Bien, continúo. El título de esta investigación en realidad plantea como conceptos muy teóricos que quizás provienen de la lingüística y también de lo que es la semiótica, entonces me pareció importante como hacer un pequeño pantallazo para ponernos en situación y en contexto, ¿no? ¿Qué hablamos cuando decimos marcadores del discurso y que hablamos de memes? Yo, por ejemplo, de memes es algo que tengo muy familiarizado porque soy fan de mandar memes, stickers, entonces es algo que es una composición multimodal que según Blomard, en un texto del 2015, al hablar de que los memes ya son géneros semióticos multimodales. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en la mente de esos memes que compartimos, que viven circulando, ya son discursos, como bien dice él, complejos, que tienen varios recursos modales, pueden tener la imagen que comprende lo gestual, el color, no solamente lo que dicen que es lo verbal, es decir, son discursos mucho más complejos que combinan estas imágenes y textos. Y hay algo interesante que va a plantear estos autores, que es que los memes, como esta combinación multimodal que nosotros vamos a ir teniendo de diferentes modos semióticos, posibilitan lo que es una resemiotización intensa. Pensemos, no sé, muchas veces algunos somos propagadores de memes, encontramos uno y lo reenviamos, pero muchas veces hay otros memes que son plantillas y que nosotros constantemente estamos generando y estamos produciendo memes de plantillas ya preestablecidas. Entonces son en esos fenómenos donde se hace esa resemiotización intensa. No somos meros viralizadores, sino que también los creamos de acuerdo a nuestra intención comunicativa. Y que estos memes, además de esa función comunicativa que tienen una doble apuesta. ¿Por qué? Porque las replicamos también como una expresión identitaria y de vínculo y de estilo que tenemos con esa comunidad en la que nos vamos manejando. Seguramente le enviamos un meme a un compañero, una compañera de la facultad, no es el mismo meme que le podemos mandar, o quizás hasta no le mandamos a un familiar, es demás. Es decir, estos memes, además de ese fin comunicativo, tienen estilos lingüísticos y vínculos identitarios, ¿no? Y acá encuentro yo ese punto en común que van a tener con los marcadores del discurso. ¿Qué hablamos con marcadores del discurso? Son marcadores del discurso, va a ser una categoría que es ampliamente estudiada desde la historia de la lingüística, incluso
La denominación marcador del discurso fue discutida desde diferentes tradiciones, y no todas las tradiciones lingüísticas lo llaman de la misma manera. Algunos lo llaman acotadores, algunos plantean el límite muy difuso con las muletillas, es decir, otros los pueden llamar algunas tradiciones conectores. Es una categoría que es muy discutida desde la lingüística, pero yo voy a tomar acá la de Sorrentino y Portolés, que es como de la tradición del habla hispana, es la más conocida y ampliamente difundida, que van a decir que los marcadores del discurso son unidades, obviamente invariables, es decir, no se pluralizan, no tienen género, ni nada por el estilo, y que son unidades que tienen significado sí, y que guían las inferencias en la comunicación, y que generalmente, como son extraoracionales, en cuanto a su entonación, están limitados por incisos en la entonación en el habla. Generalmente están con pausas. Yo en la investigación me enfoqué en un marcador del discurso, propiamente en interacción juvenil, que es probable que en México quizás no lo conozcan, que se llama arre. Entonces esto yo veía que mis estudiantes en su momento del secundario, cada vez que finalizaban una frase, arre, decían. Y ya tiene esa entonación particular, pero me interesaba saber qué significaba ese arre, básicamente. Y acá empezó esta unión, como decía, entre los memes y los marcadores estos del discurso, porque eran replicados, eran viralizados constantemente, y tenían, al igual de los memes, esa función identitaria. A mí no me decían, no me hablaban y terminaban una frase con arre, lo decían entre ellos. Y después en unas entrevistas focales decían que era un elemento. Y entonces ahí empecé a ver esos cruces entre los marcadores del discurso y los memes. En esta investigación que yo voy a realizar, tengo algunos interrogantes, acá destaqué dos nada más, porque para hacer una breve presentación. Era ver cómo estos marcadores del discurso, que en realidad nosotros estamos muy acostumbrados a verlos en entornos de la escritura, del habla de la escritura, también dialogan con otros modos semióticos, yo ahora pensando en discursos digitales. Y por otro lado, ¿cuáles eran las funciones de estos marcadores del discurso? Que el ejemplo que voy a poner, muy argentino, es arre. Algo de la diapositiva anterior, yo quizás busqué qué marcadores del discurso, y acá, no sé, Nayeli o algún interlocutor de esta conferencia, y estos marcadores que también quizás ustedes tienen en esta variedad que puede ser más la mexicana, y busqué, bueno, quizás existe el o sea, el digo, el en fin, el pues, es decir, son esas palabras que aparecen en la oración y que guían esas unidades de procesamiento, y que ligan también los enunciados pero inferencialmente. Entonces traten de traspolar lo que es la noción de marcador del discurso para después pensarlo y estas unidades que voy a proponer, que son marcadores memes. Entonces, como bien les decía, tenía estas dos preguntas: cómo los marcadores del discurso dialogaban con otros modos semióticos en los discursos digitales, y qué funciones comunicativas tienen esos marcadores, porque algo que tomo de la teoría, que está más pragmática, de Sorrentino y Portolés, ellos van a decir que los marcadores todos tienen una función discursiva comunicativa, es decir, no están despropiados de significación, no son vacíos. Bien. En cuanto a los datos, ¿de dónde puedo obtener los datos para ver estos marcadores meme? Y si son todos marcadores meme, porque acá voy a plantear esta pregunta. Tenía dos grupos de WhatsApp con 55 estudiantes, de dos escuelas diferentes, de dos instituciones educativas diferentes, y de ahí logré obtener los datos. En realidad esta investigación formaba de algo mucho más grande, que ya venía con una precuela que era una secuencia didáctica, reflexionar sobre los distintos marcadores, cómo ellos los empleaban en la oralidad, conversación espontánea, después ellos lo traspolaban a una actividad, una consigna concreta, que era transformarlo en una obra teatral, y después era reflexionar en dos grupos de WhatsApp sobre lo que pasaba sobre estos marcadores. Pero después lo que terminó pasando es que esos grupos de WhatsApp fueron mucho más amplios y duraron mucho más tiempo. Y ahí fue ver de manera espontánea cómo iban interactuando los diferentes estudiantes y aparecían estos memes en interacción ahí. Para pensar esta investigación es relevante que tengo algunas categorías de análisis básicas, que es la noción de marcador del discurso y marcador conversacional, porque
Sorrachini y Portales lo que van a decir es que hay diferentes tipos de marcadores del discurso, y uno de ellos son los marcadores conversacional, que es algo muy sencillo, son justamente los que aparecen en las conversaciones espontáneas. Entonces voy a tomar la noción de marcador conversacional, también retomar la noción de lo que es modo semiótico. Ya me habrán escuchado un montón de veces decir, bueno, cómo estos marcadores del discurso dialogan con otros modos semióticos, ¿no? Los modos semióticos es lo verbal, lo visual, lo gestual, la música, el color, son diferentes modos semióticos que están enmarcados en lo que es la teoría multimodal. Después, por otro lado, la noción de meme y viralización, porque va a ser clave también para unir estos dos conceptos, que es el marcador y el marcador meme. Y por otro lado, una noción de Eckert, de Penélope Eckert, que es el estilo lingüístico, ¿no? Cómo estas interacciones en el marco de discursos digitales provienen y creaban lazos de pertenencia grupal y se veía un estilo lingüístico. Y esas son categorías claves para lo que fue esta investigación. ¿Qué significa re? Se lo habrán preguntado, y es muy difícil de encontrarle esos significados que tienen porque son muy, muy argentinos. Y yo les voy a proponer acá un ejemplo. Lo que vi en mi investigación, primero traté de relevar este marcador. Yo relevé varios marcadores, no solamente, pero acá para fines de tiempo traje solamente un ejemplo. Traté de relevarlo primero qué pasaba en la oralidad espontánea. Por eso les decía que esta investigación tenía varias partes, que eran grabaciones espontáneas de ellos. Yo veía si aparecía o no el marcador. Y el primer paso fue que en realidad este marcador apareció un montón de veces. Y después ver qué hacían con este marcador cuando lo pasaban a la escritura. Lo que observé en esta investigación fue que el marcador arre tenía como diferentes funciones discursivas. Una reparadora, es decir, justamente de reparar todo lo dicho anteriormente, decía algo y como que lo desmentía, y esta tengo un ejemplo. También tenía una función metapragmática, que ahora la van a ver en alguno de los memes, que es reflexionar sobre el propio reo, sobre lo que se estaba diciendo en ese momento, en ese hilo discursivo. Y por otro lado, una función intensificadora. Ese arre reforzaba todo lo que se había dicho anteriormente. Generalmente esas son las funciones discursivas comunicativas de la red. ¿Para qué mis estudiantes adolescentes empleaban este marcador del discurso? Y acá les traje un fragmentito de una conversación donde esta estudiante, Carolina, no se llama Carolina, pero a fines de relevar la identidad en la investigación fueron totalmente alterados. Y esta conversación se enmarca en lo que es un diálogo con otra compañera que le estaba diciendo que no se macheteó. ¿Qué quiere decir machetear? Que no se copió en la prueba, que era libro cerrado y ella se había copiado las apuntes. Entonces Carolina dice, primero que yo no me macheteé, o sea, y yo no sabía por qué, porque yo pensé que el profesor había dicho que era carpeta abierta. Y bueno, cuando yo dejé la carpeta abierta de la mesa, y bueno, aparte yo no fui la única que se copió. Había una banda, pero bueno, cuestión que sí, voy a subir las notas, tú no te preocupes de que hay que salir, arre. Entonces acá, ese arre lo que viene a hacer es a reparar todo lo anterior. Dice, hay que salir, voy a salir de la forma que sea, pero mentira, no va a salir. Ese arre lo que está haciendo es desmentir todo lo anterior, que no va a subir las notas, que en verdad no va a salir porque tiene todo bajo. Es decir, lo que hace siempre el arre en esta función reparadora es como desmitificar todo lo anterior. Eso para que vayan viendo que en realidad tiene esta función discursiva y que generalmente en esta función reparadora aparece al final. No en todas las posiciones, en las funciones discursivas, pero en la reparadora, que es la que más van a usar ellos, porque es ese estilo lingüístico que los une, va a ser esto. Bien. ¿Y por qué yo voy a hablar de marcadores meme? El ejemplo anterior era de un diálogo en una conversación oral que yo tenía en la desgrabación. Y acá yo que voy a proponer en esta investigación es esta categoría novedosa y un aporte que pienso para lo que es la investigación lingüística, que es cómo un marcador que aparece en la oralidad, como lo vieron recién, puede constituirse en un meme, ese meme que nosotros estamos muy acostumbrados a ver circular en las redes sociales, en los chats de WhatsApp, en todas las redes sociales. Entonces, cómo ese marcador oral se convierte en meme, y simultáneamente cómo ese meme funciona en la interacción digital como un marcador, es decir, se retroalimentan continuamente. Y esto va a suceder en los intercambios en línea. Y traje algunos ejemplos para que puedan pensar y reflexionar conmigo. Lo que yo me voy a preguntar es, bueno, ¿qué sucede acá? Todas las veces que aparezca una red, que es este marcador del discurso,
¿va a funcionar como marcador meme o va a haber algunas diferencias? Esa va a ser la pregunta que me voy a hacer. Yo acá les traje un ejemplo de un meme que circuló en esas redes de WhatsApp. Imagen tripartita, ¿no? ¿Cómo dejar de decir arre? Es imposible, arre. Entonces, lo que empezamos a ver acá, que en este marcador se presenta, en este meme, perdón, se presenta lo que es el marcador arre, primero como contenido metalingüístico, ¿no? Acá, en esta primera parte, cómo dejar de decir arre, es esa función metapragmática que tiene este marcador, que justamente propone enseñar a los interlocutores cómo se usa, ¿no? En este sentido, lo que va a suceder es que esa función discursiva en el intercambio va a resultar metapragmática y descansa en ese conocimiento de los códigos lingüísticos entre los participantes de esa conversación en WhatsApp. Porque en realidad lo que va a pasar es lograr el efecto humorístico esperado, que en realidad es imposible, arre, ¿no? Empieza con esa función más metapragmática para terminar con el segundo arre con esa función más reparadora. Y justamente lo que les venía diciendo antes, ¿no? Y que también lo tomaba yo de Blomar, que son composiciones semióticas complejas, porque primero presenta una composición desarrollada de manera tripartita, narrada como un suceso de actos, es decir, no es una construcción tan simple cuando pensamos en los memes. En el primer cuadro lo observan al hombre consultando el manual, que quiere dejar de decir arre. En el segundo cuadro está diciendo no, es imposible. Y en el tercer cuadro está el segundo arre satirizando toda la situación, ¿no? Como les decía antes, va a aparecer este marcador con dos funciones discursivas diferentes. La primera, que era la metapragmática, y la segunda, que es la reparadora. Acá vamos a ver, y esto es importante, cómo, recuerdan que yo antes les decía que hay un estilo lingüístico. Justamente este meme satiriza esa cuestión, de que es imposible dejarlo, porque es algo propio de ellos. Les muestro otros ejemplos, después les voy a comentar a ver cuáles son marcadores meme y cuál no. Traje dos ejemplos más. El segundo ejemplo es este, el de arre solo, ¿no? Que está con el meme número 2, ¿no? Que presenta también diferentes modos semióticos, que es lo visual, la cara del jovencito, que es el actor de Superman, los ojos, que es ese modo más gestual, y el modo verbal diciendo arre. Y el tercer meme, no, esperen que acá voy a correr mi pantalla. Acá tenemos otro meme que había circulado. Una de las estudiantes dice, buen día, grupo, y adjunta este meme acá. Cuando le digo algo demasiado tierno a alguien, aparece Homero, que va a apretar el botón que es el arre. ¿Qué quiere decir este tercer meme? Que el arre era lo que decíamos antes, viene a reparar. Yo le quiero decir algo tierno a alguien, como me arrepiento, reparo, y aprieto el botón del marcador del discurso arre. Entonces acá empezamos a ver cómo aparece, acá ya enmarcado, ¿no? Este marcador del discurso justamente como un botón que uno aprieta, como un ruidito, arre, y liviano y suavizo todo lo anterior, ¿no? Y acá también les traje otro ejemplo, que es con otro marcador del discurso, quizás este les puede sonar más conocido, que es el marcador del discurso tipo, y acá en Argentina sucede que hay memes que tienen mucho esta estructura, ¿no? Una situación, un evento, y después decir, y vos tipo, y terminarlo con un gesto, ¿no? Este es el típico marcador que suele aparecer un montón acá, que interactuamos, ¿no? 1500 mensajes sin leer en el grupo de WhatsApp, y vos tipo, y aparece un actor acá argentino, que también es muy conocido, que revolea los ojos, como esta sensación de hartazgo. Acá entonces lo que vamos a ver es, primero, ¿no? Lo que les decía antes, esa riqueza del repertorio lingüístico multimodal, porque no solamente construyen sus mensajes con lo verbal, con la palabra, sino que construyen y quieren comunicar con la utilización de todos esos modos semióticos que tienen. Por otro lado, empezamos a ver que el meme aparece como un género dinámico, un género que muchas veces puede aparecer como una plantilla, y uno lo va llenando y lo va viralizando, como distintas formas de decir algo, y acá está también en relación con la gentilidad que tienen los hablantes.
Muchas veces tenemos una agentividad que es más pasiva, porque solamente compartimos, reenviamos, y por otros lados tenemos una agentividad mucho más fuerte, que es cuando creamos los memes para una situación en particular. Que esto pasó mucho, que en las interacciones en línea lo que se veía, yo acá no las traje porque eran tan contextual que tenía miedo que no la entiendan, traté de buscar las más neutrales, digamos, que pasaba una situación particular en el aula y creaban un meme para eso. Y cómo también, ¿no? Cómo los memes ayudan a través del humor a esa cohesión identitaria grupal, ¿no? A encontrar ese espacio digital como la pertenencia común. Ahora empezamos a ver, bueno, ¿cuáles son marcadores meme y cuáles no? No porque aparezca un marcador del discurso en un meme, ayuda a, siempre va a ser marcador meme. ¿Qué va a ser marcador meme? ¿Cuál va a ser esta categoría que después la podemos traspolar a otras unidades que aparecen en los discursos digitales? El marcador meme se va a configurar como una unidad, ya pensarla como un todo, semántico pragmático, pragmático porque funciona comunicativamente en un contexto dado, con una función comunicativa particular, una finalidad, que está compuesta y combinada, coherente y cohesiva a partir de la imagen, del gesto y del texto, en la que la potencia, la fuerza de lo visual y lo gestual no permite aislar el género o el gesto, perdón, de otros modos. Es decir, tomamos ese marcador meme como una unidad, no lo podemos distinguir. ¿Qué va a pasar? Y voy a retroceder un poquitito. Si nosotros vemos en el primero, ¿no? En el primero, tranquilamente, esto no funciona como un marcador meme. ¿Por qué? Porque la red, justamente, actúa desde esa función discursiva verbal en el meme, ¿no? Está esta función metapragmática, se está hablando del meme, pero no actúa como algo que yo lo pego en una conversación y tiene un efecto en particular. No actúa como si fuera un sticker, ¿no? Tenemos que pensarlo de esa forma. Mientras que, si yo, por ejemplo, les muestro que era el del actor de Superman revoleando los ojos y diciendo re, yo lo puedo replicar en un montón de interacciones digitales, y va a tener esa función de que lo pego, y yo no puedo deslindar el arre de los ojos, del gesto, de la imagen. Es todo un uno, es toda una unidad, es toda una unidad comunicativa en sí, y lo puedo replicar un montón de veces que va a seguir funcionando. ¿No? Es como una especie, ya les digo, como de sticker. ¿Bien? Lo mismo si nosotros tuviéramos el botón de Homero con el arre, ¿no? Ese botón y el arre funciona como una unidad lingüística en el que la acción del enojo y apretar el botón puede actuar de esa manera reparadora en diferentes intenciones e interacciones digitales. A partir de ahí es donde empezamos a ver cómo actúa este marcador meme. Es imposible deslindar acá, bueno, acá tengo el marcador y acá tengo el meme. No, el marcador y el meme son una sola cosa. Algo también interesante, y voy para acá, entonces les voy a comentar un poquito, es cómo, ¿no? la elección de estos memes se va a ver como motivada, ¿no? Por la presencia de la red, porque hay memes circulan un montón. Pero lo que les decía era esta cuestión de que en cada uno el meme no se comporta de la misma manera, porque en algunos va a ser, el marcador es un enunciado verbal que sirve para construir como un modo semiótico más la textualidad del meme, mientras que en otro el marcador va a cobrar potencia como lo que les decía antes, imagen, gesto, texto. También acá es importante ver en estos marcadores meme que hay como una cierta gradación contextual, ¿no? Primero hay algunos que toman como base una sola imagen de fondo y están centrados en el gesto en primer plano, ¿no? Y aparece el marcador, como era el ejemplo del actor de Superman, mientras que en algunos hay otra gradación que generalmente cuando hay una estructura secuencial son mucho más narrativos y a veces no hay marcador meme ahí, es decir, hay marcador meme cuando hay generalmente menos texto, porque después puede servir en distintas interacciones comunicativas. Y por otro lado, ¿no? Algo que es interesante es lo que les decía antes, de que el marcador meme se desempeña como tal porque es una unidad inalterable que puede ser citada, replicada y usada en diferentes contextos comunicativos, y que muchas veces también son modificados por los hablantes para activar una nueva función discursiva. En algunos casos, nosotros vamos a ser meros viralizadores, compartimos, y en otros lados, nosotros podemos ser interlocutores
y activos, porque también tenemos un grado de intervención sobre ese meme. Sigo un poquitito más. Y acá es algo que para mí es lo más importante, ¿no? De tomarnos y entendernos a nosotros como que todo hablante tenemos un repertorio lingüístico que es heterogéneo, es muy amplio ese repertorio que tenemos, y que trasciende solamente lo verbal y que incorpora lo multimodal. Y los escenarios digitales y estos nuevos contextos comunicativos son los que motivan e incentivan a estudiar estas diferentes unidades lingüísticas que aparecen en estos entornos, ¿no? Como bien les digo acá, existen diversas formas de producir, distribuir y comunicar significados y conocimientos que van a cuestionar, que para mí eso es lo clave de esta investigación, las dicotomías modales. No hay oral, no hay escrito, sino pensar y concebir como un continuo multimodal que se resignifica y se revitaliza en cada intercambio. Que esto es el aporte, uno de los aportes que intento realizar en esta investigación. Para ir pensando un poco las conclusiones, hay dos que para mí son muy relevantes. Primero, que ver cómo los marcadores, desde el estudio, desde la lingüística, ¿no? El marcador puede configurarse, como bien digo acá, con un modo semiótico particular, porque tiene, ¿no?, una materialidad verbal, pero también como un signo indicial que señala desde su materialidad verbal la imagen, gesto que condensa y refuerza la intención comunicativa, ¿no? Muchas veces en los contextos, en los entornos más escritos, en géneros escritos, vemos que en realidad es un signo indicial, un signo inferencial también que guía la interpretación comunicativa, pero en estos entornos digitales no solamente guía la inferencia, sino que también señala la relación con otros modos semióticos, ¿no? Por eso pensar esta investigación como un aporte que es la idea del marcador meme para romper con el continuum verbal, sino pensar como un continuo multimodal. Es decir, nosotros como hablantes tenemos un repertorio no solamente lingüístico verbal, sino un repertorio de diferentes modos semióticos, y que los vamos tomando en nuestras diferentes escenas comunicativas y los revitalizamos en ella. Y otro de los aportes, que me parece que es interesante, ¿no?, que no existen marcadores conversacionales, ¿no? Nosotros vamos a las lingüísticas y a las gramáticas y vemos marcadores conversacionales que aparecen en la oralidad. Tal marcador conversacional es más de la oralidad que la escritura. Bueno, no, acá lo importante es, no existen, no hay que catalogar a los marcadores como propiamente orales o propiamente escritos, sino que un marcador va a poder usarse tanto en la interacción oral, también puede usarse o no en los géneros escritos, pero también encontrar su forma meme en géneros digitales como WhatsApp, ¿no? Ver qué pasa en esas interacciones. Entonces esta categoría, que es clave, la de marcador meme, va a revelar esa resemiotización que hablaba al principio del marcador, cuando se reelabora en otros modos semióticos, ¿no? Cuando se resignifica, es decir, cuando las permisibilidades del modo verbal ya no logra comunicar significado auténtico. Seguramente si en esa conversación hubiera aparecido solo la red sin la imagen del actor revolviendo los ojos, y quizás no hubiera sido tan efectivo comunicativamente. Entonces, cómo esos otros recursos semióticos hacen posible comunicar esos significados, y descubrimos que el marcador, ese verbal que nosotros conocemos, que apareció en la realidad, también ese marcador puede gestualizarse, ¿no? Cómo esos marcadores se van gestualizando, y eso lo logramos a través de la unión imagen, gesto, texto. Y esa imagen, gesto, texto es la noción de lo que es un marcador meme, que no siempre aparece, ¿no? Porque en el primer marcador yo les había mostrado que en realidad aportaba una función discursiva y aparecía textualizado. Ahí no lo podíamos unir, pero en otros contextos sí. Para ir cerrando, ¿no? Acá les cuento un poco mis líneas de investigación. Hay investigaciones futuras, en su momento lo vi con marcadores meme, pero también en estos espacios digitales es posible ahondar en otros enunciados, en otros recursos multimodales. En vez de hablar de marcadores memes, podemos hablar de stickers memes, ¿no? Somos no sé cuántos acá hay fans de compartirme stickers en sus conversaciones. Bueno, habrá que pensar y relevar en diferentes interacciones cómo aparecen estos marcadores del discurso en forma de sticker y cómo se relacionan los diferentes modos.
Y por otro lado, un poco donde me encuentro hoy, es cómo ver estas interacciones en línea ya en proyectos de intercambio virtual en contextos interculturales, ¿no? Que es un poco lo que me está uniendo con Nayeli, de pensar interacciones en línea, ya no, por ejemplo, con mis estudiantes que formaban parte de un mismo curso, sino cómo se dan esas interacciones en línea cuando traspasamos las fronteras, ¿no? Estudiantes de Argentina con estudiantes, por ejemplo, de México, que es lo que estamos haciendo ahora. Cómo se dan esas interacciones. Así que muchísimas gracias por escucharme, espero estar bien con los tiempos. Mi nombre es, como bien me presentaron, Natalia De Luca, pueden ver mis investigaciones en academia.edu, y formo parte de la Universidad Nacional de San Martín, de un montón de investigaciones lingüísticas que se dan en el marco de los estudios sociales, de la sociedad. También me pueden encontrar por ahí, pero principalmente para ver un poco más grande lo que son estas investigaciones en academia.edu. Así que estoy abierta ahora para las preguntas, lo que quieran. Muchísimas gracias, maestra Natalia De Luca, por esta interesante contribución, sobre todo, bueno, nosotros pertenecemos un poco más a la parte de la comunicación, pero es interesante, ¿no?, ver cómo el lenguaje forma parte fundamental también de los nuevos procesos, ¿no? Y cómo también vamos inmiscuyendo, ¿no? Y trasladando ciertas prácticas audiovisuales, ¿no? Combinadas con la escritura, y las vamos resignificando desde diferentes lugares, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Como no cerrarnos en la posibilidad interpretativa de ella. Bien, el doctor José Luis tiene alguna pregunta, tiene levantada la mano. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Nayeli. Bueno, felicitar a Natalia por la exposición, muy interesante el trabajo. Y Gracias. más que bueno, es entre pregunta y comentario, Natalia, me llamó mucho la atención tu categoría esta de marcadores conversacionales, y particularmente la relación entre texto e imagen al hablar del meme, esta unidad, digamos, mínima de comunicación en el ámbito de lo digital. Y ahí te iba a preguntar, ¿qué papel juegan en un primer momento, por ejemplo, los marcos interpretativos, ahorita que hablabas de este tema de interculturalidad? Porque hay como memes muy del sentido de la idiosincrasia del mexicano, del argentino, del colombiano, ¿no? Pero también entiendo que hay algunos que se han posicionado ya como este tipo de marcadores o memes que son como globales, ¿no? Que un anglosajón lo entiende al igual que un latinoamericano. Me parece es un fenómeno muy interesante. Y por otra parte, la otra inquietud que te comparto es si has estudiado el efecto que tiene este marcador conversacional, es decir, cómo dispara la conversación un cierto marcador que habías comentado cuando haces una modificación, mantienes el mismo texto, pero cambia la imagen. Y cómo del otro lado lo percibe, por ejemplo, en las conversaciones en WhatsApp. Me he dado cuenta que hay usuarios que se empoderan y remodelan, rearticulan un meme muy a una intención muy particular, ¿no? Y que incluso en una comunidad muy pequeña, como que ellos entienden ese significado de esa unidad mínima de comunicación en lo digital. Entonces, reitero, ¿tú has estudiado ese efecto? ¿Has hecho algún cambio de decir, a ver, en lugar de poner al personaje de la película de Spider-Man, voy a poner a otro y mantengo el mismo texto, la gente reacciona de la misma manera? O lo más interesante me parece es cómo ellos se han ido apropiando de algunas plantillas y le dan un sentido a ellas desde su contexto. Muchas gracias, Bueno, José Luis, primero gracias por tus dos preguntas, porque dan ganas como de seguir investigando, porque la segunda, ya te lo spoileé un poco, no lo hice, pero me dan muchas ganas de hacerlo. La primera, en estos escenarios más interculturales, nosotros recién ahora lo estamos terminando con Nayeli, un intercambio intercultural a partir de un proyecto entre Argentina y México, estudiantes. Y lo que he observado, estoy ahora recopilando todos los datos, porque ellos interactuaron por WhatsApp, que esto es sumamente interesante, de ver cómo van negociando los significados, porque lo que funciona comunicativamente entre los 3 estudiantes de México, no funciona comunicativamente con los 3 estudiantes de Argentina que estaban en el mismo grupo de WhatsApp. Es verdad, hay algunas cosas que son más globales, pero otras tienen que ser discutidas en la interacción, que eso es muy importante, cómo estos marcadores meme, o los marcadores o los memes, tienen que ser reconfigurados y explicados porque no son tan globales.
Y lo que pasó es que muchas veces ya memes no compartían, sino compartían más lo que puedo observar, sticker meme, que me parece que es algo más contemporáneo, porque yo esta investigación formo parte de un trabajo de campo del 2019, y la tesis fue en el 2020, entonces todo esto cambia vertiginosamente, entonces ahora es más de sticker, como para lograr ese entendimiento compartido global, entre comillas, utilizan stickers más, que quizás no tienen tantas palabras, no tenían palabras, son como más íconos más globales del corazón, del beso, y cuando se daban cosas más como locales, ejemplo Argentina, de poner un sticker que tenga boludo, que es una palabra que es propiamente argentina, se necesitaban explicar. Y después, cuando se va ganando la confianza en esas interacciones del intercambio virtual, semana 5, semana 6, utilizaban, por ejemplo, los estudiantes de México como el boludo, como manera de acercarse, como forma de chiste con el argentino, como para un código de cercanía y de armonía. Eso lo que voy estudiando ahora en interacciones más globales, porque el proyecto que yo había realizado era con estudiantes argentinos de la misma edad, que pertenecían a una misma aula y demás. Eso no sé si te respondí lo primero, pero hay como un montón de tela para cortar en otro tipo de escenarios. Y la segunda, la verdad que no lo investigué, que es la reacción de cómo cambia ese marcador meme si la plantilla se modifica. ¿Qué pasa con el marcador, no? ¿Qué pasa con el array? Si eso no lo estudié, sí o sí vi el proceso de cómo aparecía ese marcador meme cuando ya lo habían creado sus estudiantes y solamente lo compartían, no la variación de una misma plantilla. Así que eso te lo debo, José Luis, pero la verdad que me dan ganas de seguirlo estudiando porque hay mucho. Y estos escenarios interculturales es ahora lo que me está, dónde estoy parada en el aquí y ahora en mi investigación, como ampliar las fronteras comunicativas. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Y mucho ánimo con la investigación. Acá estamos. Muy bien, ¿alguno tiene otra pregunta? Puedes ir levantando la mano. Quiero decir que el arre sería la traducción en México como el ate crea. ¿Cómo sería el? Es una contracción de no te creas, sí, pero es ate crea. O sea, esa sería la forma. Muy porque bien. Porque viste que el arre es arre, entendí, algo así, ¿no? Sí. Que suplanta esta parte. O sea, este sintagma, pero en México sería el no te creas y se dice te creas, así, te creas. Muy bien, gracias, Nayeli. Sí, como yo voy traduciendo en mi mente los argentinismos y los mexicanismos, porque me pasó, ¿no? Me pasó también a mí como interlocutora de WhatsApp con diferentes grupos. Yo te quería hacer una pregunta, Nati, con respecto al tema de los stickers. Lo que me llama la atención un poco de los stickers es que plantean inclusive enunciados implícitos, ¿no? O sea, solamente con la imagen. Entonces, no sé si, digamos, tú también estás investigando o indagando sobre esas enunciaciones ocultas, ¿no? Que aparecen evidentes por un sentido sociocultural, pero que no están ahí. No sé si me doy a entender. Sí, a ver, es más difícil pero a la vez es más intrigante, porque en realidad justamente creo que los marcadores del discurso en relación con los memes, los marcadores memes y ahora los sticker memes, lo que hacen es, y generalmente en estas funciones reparadoras, es matizar y suavizar lo dicho, pero hay algo más que quieren decir. Entonces en esa interacción comunicativa es donde se va viendo esas negociaciones que se van dando entre los diferentes participantes, y muchas veces este uso de sticker meme suaviza o intensifica algo que quizás no se lo atreven a decir con solamente palabras, entonces necesitan utilizar y requerir a la combinación de lo verbal con otro modo semiótico para decírselo al interlocutor o interlocutora. Pero sí, es algo que uno en la interacción discursiva lo trata de investigar y de ver por qué se utiliza eso, sí. Genial, genial. Bueno, sí, súper interesante, ¿no? No sé si alguno, el maestro Luis Campos, doctor, adelante. Gracias, Nayeli. Nada más dos preguntas. Uno, si no había confusiones en la interpretación, porque bueno, por lo que entendí, que si entendí bien el significado de este marcador discursivo, era tanto negativo, es decir, te decía, no sé si lo que estoy diciendo
tiene un significado contrario a lo que realmente quiero decir. Pero por otro lado también hablabas de una función intensificadora, es decir, subrayo el significado que estoy diciendo. Entonces, ¿esto no crea confusiones semánticas con los hablantes o ya tienen toda esta habilidad de identificar el contexto? Luis, es excelente tu pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad hay pistas lingüísticas que uno te da cuenta generalmente cuando es uno y cuando es otro. Yo acá no lo profundicé porque si no, sí va a ser muy, muy largo, pero generalmente cuando la res intensificador va al principio de la oración, y cuando es reparador nunca va al principio, porque justamente tiene una función de desdeñar todo lo que dije antes. La posición es una pista lingüística que entre ellos refuerzan ese código endeurupal, y que no es que se quedan como pensando en la interacción, ¿qué significado tiene la re? No, lo tienen como muy aceitado esa cuestión, pero principalmente la pista lingüística es la posición en la oración del marcador. Así que muy bien, porque quizás yo no lo aclaré y puedo haber prestado dudas. Excelente, gracias. Muchas gracias. Bueno, sí es muy interesante todo este tema de estas habilidades lingüísticas que tienen como tan finas, ¿no? Los hablantes. Y también, por otro lado, o sea, es tan rápido el movimiento y la evolución de la lingüística en este nivel, que no sé si, como pregunta también, si no sería más fácil o mejor en cuanto para la investigación lingüística, más que investigar un fenómeno en particular, como un marcador en particular, como más bien investigar los procesos de evolución, en el sentido de que a lo mejor tú ahorita investigaste este marcador de array, pero a lo mejor ahorita mientras ya nos estás presentando ya se generan nuevas funciones y que a lo mejor no sería más, o sea, para el futuro de la investigación lingüística, que no sea más bien como práctico, investigar más bien en la evolución, más que más fenómenos específicos, no sé cómo lo veas. Claro, pero era un poco lo que comentaba antes. El trabajo de campo ya hacía en el 2019, la tesis la presenté en el 2020, y ya cuando estaba presentando la tesis en el 2020, el marcador meme se está en diálogo con el sticker, y esa evolución se va dando constante. Por eso siempre está como, la lingüística es como, siempre hay que ir un paso adelante y todo puede quedar viejo. Entonces por eso acá presenté el marcador array, porque ahora se está dando el fenómeno de sticker meme. Es el mismo fenómeno que antes era con memes, pero ahora con stickers. Entonces es verdad, va a rasgos como muy acelerados, muy vertiginosos lo que es la interacción lingüística en discursos digitales, ¿no? Me parece que es eso, y sería muy interesante. Sí, ahora estoy justamente en eso, ver evoluciones y qué pasa en contextos más interculturales, donde sí, el sticker meme funciona con estudiantes que son argentinos, ¿eh? ¿Qué pasa cuando estamos en diálogo con habilidades lingüísticas más globales y más cosmopolitas también, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Me parece que ese es un desafío de ahora que me estoy enfrentando. Gracias, Luis. No sé si te respondí, pero... Sí, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Muy bien, y acá tenemos otra pregunta del doctor Rivera, que lo pone en el chat y pone, ¿puede convertirse el meme en un mecanismo de innovación en la comunicación política? Una. La dos sería, ¿puede funcionar de manera similar a la persuasión que busca un eslogan? Y acá comenta, o sea, si pudiera invitar a apoyar y viralizar un contenido político pertinente al meme. Retomo un poco la última pregunta, esperen que la quiero leer acá, si puede funcionar de manera similar a la persuasión que busca un eslogan, o sea, si pudiera invitar a apoyar y viralizar un contenido político pertinente al meme. Yo eso no lo estudié, pero es interesante porque en realidad en el habla se van dando esos fenómenos identitarios y también persuasivos, que algo que retoma, que el lenguaje de las redes es esto, no es hipervincular constantemente, algo que retoma alguna palabra propia de un eslogan, se transforma en meme, y cómo va circulando en diferentes interacciones comunicativas en diferentes esferas digitales. Me parece que ese es un fenómeno que tiene el lenguaje, me parece, de las redes, ¿no? Retomar, que puede ser de un fenómeno más político, de un hecho político, de un hecho contemporáneo de la actualidad, y que esa frase quede y se perpetúe por un montón de tiempo, aplicarla en diferentes contextos comunicativos. Me parece que ese es un rasgo que tiene la digitalidad, y lo que decía Allen, que me parece que lo que decía antes, ¿no? Esta cuestión de que los hablantes somos sumamente creativos y tenemos un repertorio amplio y que lo vamos usando. Muchas veces acá en Argentina, no sé, se escuchan esas notas, decir, no, los adolescentes hablan cada vez peor, utilizan el lenguaje mal. No, en realidad no es que lo utilizan mal, en realidad es que se adecúan a los diferentes registros, a veces esa forma es pertinente para un código grupal de cercanía con sus pares, pero después cuando escriben un texto
un texto para la escuela se van adecuando, ¿no? Y retomando un poco lo que plantea acá, creo que es Miguel, esta cuestión de que sí, me parece que una perspectiva analítica es relacionar y hipervincular los diferentes hechos políticos, cómo se pueden tomar esas frases y para ponerlas en otra situación. Acá hago una pequeña digresión como muy chiquita. En el intercambio virtual yo estuve viendo algo que hicimos con Nayeli a partir de un proyecto colaborativo entre las dos universidades. Es impresionante cómo toman fenómenos, no sé si tanto de los hechos políticos, pero hechos contemporáneos que unen a los dos países para pensarlos desde una perspectiva también más analítica, ¿no? Me parece que eso es un fenómeno que se viene dando grande. Acá no tanto de lo político, sino de hechos contemporáneos en sí que unen a las dos culturas. Bien, bueno, sí, súper interesante. Y más, viste, hay bueno, tú Nati debes saber muy bien, un texto de Van Leeuwen, ¿no? Que habla acerca de la localidad, ¿no? O sea, que un poco creo que lo que mencionaba el doctor José Luis, desde lo que nosotros un poco hemos investigado en la parte de política también, hay ciertos rasgos que obviamente funcionan persuasivamente en otros países, no en otras campañas, y que se van adaptando, ¿no? En cuanto al uso en campañas políticas específicas. Y bueno, creo que es súper importante esto que nos mencionas sobre el sentido de identidad, ¿no? Porque forma, o sea, en función de pertenecer a un grupo o formar parte de un grupo, ahí también se va estableciendo una especie de comunidad de habla, ¿no? O sea, digital en este caso. Por ejemplo, entre los chats, ¿no? Nosotros inclusive lo podemos experimentar con nuestros propios chats, o sea, no en todos hablamos de la misma forma y tenemos ahí lo que se dice en México, chistes locales. Algo que también es interesante, que acá plantea Sergio, ¿no? Dice, bueno, falta mucho para establecer una alfabetización visual efectiva, y yo no sé si es tanto una alfabetización visual efectiva, sino pensar cómo uno se piensa como hablante esa competencia pragmática, ¿no? De saber cuándo y en qué momento utilizar ese sticker. Yo lo veía, ¿no? Estos diálogos más interculturales que tenían en el chat los estudiantes de México con los de Argentina, que era lo que decía antes. Seguramente que hay stickers que son más locales que en ese chat no funcionaban, no funcionaron, o requerían ser explicados, porque había estudiantes que decían, bueno, ¿qué significa esto? O antes de que se lo pregunten, lo tenían que explicar, porque sabían que la otra persona no lo iba a entender. Me parece que en esos casos, cuando son diálogos más interculturales, o no interculturales, sino que las relaciones interpersonales son de diferente índole, se utilizan más stickers que son de carácter más global, de carácter más como indicial, como comunicativos más sencillos, así, ¿no? El corazón, porque es un perrito, lo que sea, pero que tienen esas comunicaciones más globales. Y que obviamente no aparecían ahí, el arre no aparecía, ¿no? Obviamente que el arre en estos diálogos interculturales yo veía no apareció. Sí aparecía como un rasgo, ¿no? De identidad, de pensar, como les decía antes, el boludo, boluda, como algo más de cercanía entre las distancias, ¿no? Como establecer como empezar a establecer el vínculo a partir de eso gracioso, algo que se sabe que hace el argentino. O del che, o de lo que sea, ¿no? El cheísmo. Muy bien, muy bien. No sé si, muchas gracias, Mati. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Ahí me fijo en Facebook a ver si alguno había comentado algo. Gracias a usted, doctor. Bien, bueno, pues si les parece, vamos cerrando. Así también le quitamos tiempo a los colegas y a la maestra Nati que gentilmente nos está otorgando horas de su almuerzo. No, yo estoy muy agradecida de haber participado, y obviamente dejo mi mail, lo voy a dejar también acá en el chat. Cualquier duda o cualquier, esta cuestión de crear lazos, me parece, entre las diferentes universidades, de ampliar estas competencias, acá estoy abierta, como ya lo hicimos con Nayeli,
lo dejo mi mail, y también en academia.edu me pueden encontrar por ahí, que estamos conectados. Pero desde ya, muchísimas gracias. No, bueno, muchísimas gracias a ti, maestra. Un placer siempre trabajar contigo. Y además, pues con esta información tan interesante que nos comparte, sobre todo que nos ayuda a desestructurar, ¿no? En muchas ocasiones creo que cuando aparecen fenómenos nuevos, lo que hacemos es querer controlar o sí, eso, o sea, delimitarlos a la perfección y saber ya lo que sucede ahí, pero pues el mismo fenómeno mismo nos va diciendo que pues no, ¿no? O sea, no hay forma de controlar una cuestión así, especialmente un acto comunicativo que pues ya desde ya sabemos que es más complicado de lograr, ¿no? Bien, ahora te voy a pedir el host. Y voy a pasar a leer tu constancia. Bueno, agradeciendo por supuesto todos nosotros a los presentes que también se quedaron a esta segunda parte del programa, y de las instituciones que participan en esta segunda semana de la digitalidad. Bueno, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Observatorio de Fenómenos en Internet, Diálogos Digitales, en colaboración con el Observatorio de Medios Digitales de la Universidad Panamericana, el Laboratorio de Alfabetización Mediática e Informacional de la Universidad Intercontinental y el Observatorio de Medios de la FESA Aragón UNAM, otorgan el presente reconocimiento a la Magíster Natalia De Luca por la conferencia magistral Marcadores del Discurso o Memes, marcadores memes, hacia un nuevo concepto en las interacciones digitales juveniles. En Torreón, Coahuila, a 29 de noviembre del 2021, en el Bienfín Campus del Saber, firma el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el licenciado Ricardo Jurado Rangel, quien está muy contento con tu participación, Nati, y dice que ojalá vengas pronto a México a visitarnos. Ojalá. Sí, ojalá. Y bueno, yo como organizadora de este evento. Te agradecemos muchísimo, en realidad y de verdad tu participación. Nos has ayudado mucho a abrir panoramas con nuevas preguntas y también interesantes, pues búsquedas, ¿no? Sobre estos nuevos fenómenos comunicativos y hacia la no estigmatización también de las conversaciones digitales juveniles. Muchas gracias. Y muy agradecida también, así que quedo a disposición, dejé mi mail para lo que necesiten. Aquí estamos ya estableciendo y abriendo el diálogo, que es lo importante de esta semana, que es muy enriquecedora, así que gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, te damos un fuerte aplauso desde aquí y le agradecemos a los presentes. El día de mañana tenemos también función doble. Vamos a tener justo a otra doctora de Argentina, que nos va a hablar sobre educación en línea y cómo crear, bueno, todos los pros y los contras, ¿no? de los desafíos que implica llevar un programa educativo en línea internacional. Y también tendremos unos invitados muy especiales del intercambio intercultural que les mencionó la maestra Natalia De Luca, que nos van a presentar pues los trabajos que hicieron durante este intercambio. Así que pues están cordialmente invitados también para seguir la página de Diálogos Digitales y ver pues el contenido que vamos subiendo por ahí. Les agradecemos mucho a todos los presentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir. Pues hasta la vista. Hasta luego. Que estén muy bien. Felicidades. Luego, hasta Gracias, luego. gracias. Muchas gracias. Bonita Hasta luego. tarde. Cuídense mucho. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Tiare. Nos vemos, Nayeli. Te paso el video. Hasta luego, doctor. Sí, claro que sí. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muchas Miguel, gracias.